Amén, Señor. Padre Santo, Señor, te bendecimos, te damos las gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que tú nos das para poder, Señor, escuchar y conocer más de tu palabra, Señor. Te damos las gracias por esta exposición, Señor, que tú nos traes de tu reino, de tu amor, de tu misericordia, de tu paz, Señor, hacia nosotros. Te pido que estés, Señor, juntamente con nosotros, Padre, que declaramos hoy, Señor, que tu palabra dice, donde están dos o más reunidos en tu nombre, Señor, ahí estás. Y sabemos que tú estás aquí con nosotros, Padre, acompañándonos, Señor, dándonos todo lo necesario para poder conocerte más y poder entender aquello que nos quieres transmitir el día de hoy, Padre. Yo te pido, Señor, que tú nos bendigas grandemente a cada uno de nosotros, Padre, a mis hermanas, mis hermanos, Señor, a aquellos que están conectados y aquellos que no se han podido conectar a esta reunión, Padre, que tú hagas llegar tu palabra, Señor, que tú traigas ese amor y misericordia a todos nosotros, Padre, que nos cuide, nos proteja, Señor, y que seas tú, Señor, el que nos trae todo aquello que quiere transmitir, Padre. Te pido, Señor, por los hermanos que están pasando dificultades, Padre, por nosotros, que nos acompañes en todo momento y que esta palabra sea de fortalecimiento y de esfuerzo, de paz y tranquilidad para nuestras vidas, Señor. Gracias por tu misericordia, tu amor, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Gracias. Bueno, amados, en este estudio de, ¿cómo se llama? La sanidad, en este estudio número 9, que van bastantes, eh, ya nos empezamos a, ¿cómo se llama? Adentrar, ¿cierto?, a el tema del matrimonio, que quizás es uno de los temas, junto con la paternidad y con nuestra infancia, es uno de los temas más importantes que influencian sobre nuestra vida porque quizás es un tema más presente. Muchas veces cuando uno hace cierto un análisis de su infancia son cosas que han pasado o quizás algunas cosas que aún cierto uno vive, pero principalmente cosas que están pasando. En cambio, el matrimonio generalmente son cosas que estamos viviendo o son cosas que hemos vivido hace poco. Entonces voy a intentar hacer un pequeño resumen de lo que vimos el viernes anterior, ¿cierto? Con respecto a el matrimonio. Creo que una de las cosas más importantes es entender que el centro de la familia no son los hijos, que el centro de la familia no es en sí misma la paternidad, sino que el centro de la paternidad es el matrimonio. Ahora, eso no quiere decir de que no se puede manifestar la paternidad de Dios cuando no hay un matrimonio conformado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si por nosotros estudiando el diseño original de Dios, ¿cierto? Ahora, entendiendo de que también cuando el pecado entró al mundo corrompió el diseño original de Dios, pero el diseño original de Dios establece de que la unión entre un hombre y una mujer en matrimonio, ¿cierto? Con la bendición de Dios, porque cuando uno lee Génesis 1, 26 al 27, vemos de que la unión entre un hombre y una mujer en matrimonio la bendice Dios. Dice de que los unió, ¿cierto? Que sean uno, etcétera, etcétera, y los bendijo Dios, ¿cierto? Entonces, es la unión entre un hombre y una mujer bendecida por Dios y eso se da en el matrimonio o con el matrimonio o inicia esa bendición con el matrimonio. Entonces, vemos de que el centro de la paternidad es el matrimonio, sin embargo, ¿cierto? Nosotros sabemos de que el diseño original está corrompido, pero el diseño original de Dios nos muestra de que el matrimonio está hecho para que pueda funcionar en una unidad que es la unidad más estrecha que puede haber entre dos seres humanos o más seres humanos. Es la unidad más estrecha que puede existir, por lo tanto es desde el punto de vista humano es la más difícil de lograr, pero desde el punto de vista espiritual es la más potente que hay y la más potencial que hay para poder lograr una unidad. Les voy a volver a, ¿cómo se llama? A repetir. La unidad del matrimonio, desde el punto de vista humano, es la unidad más difícil de lograr, porque es la unidad más estrecha que cualquier otra unidad. Pero desde el punto de vista espiritual, es la unidad que tiene más potencial para lograr ser más unida. Desde el punto de vista natural, es lo más difícil poder lograrlo como seres humanos. Pero desde el punto de vista espiritual, el matrimonio tiene el potencial de ser la unidad más estrecha y la unidad más perfecta que cualquier otra relación. ¿Amén? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vemos de que el centro de la paternidad en el diseño original de Dios es la unidad matrimonial. Porque ese fue el orden que Dios estableció
dado entre otros pasajes, ¿cierto? Principalmente en Génesis 1:26. Dice, y los bendijo Dios, varón y hembra los creó, ¿cierto? Y los bendijo, y en esta bendición, ¿cierto? Viene de que fueran fructíferos, ¿cierto? Y que pudieran reflejar la imagen de Dios, y esa imagen de Dios se refleja también en la paternidad. Ese es el diseño original. Ahora, sabemos que el pecado corrompió todo y que hay casos y familias donde el matrimonio está roto o pasan ciertas cosas, viudas, viudos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Por lo tanto, se puede manifestar la imagen de Dios en la paternidad de Dios sobre simplemente uno de los padres cuando situaciones fortuitas han roto el matrimonio. Claro que sí, Dios puede suplir todas esas carencias, pero tenemos que saber de que nuestros hijos van a tener algo que llenar, porque su diseño original, y eso es lo que quiero que podamos entender, el diseño original creacional para el cual nuestra neurona, nuestro modo de pensar, nuestro modo de desarrollo cognitivo fue creado para ese ambiente. Por lo tanto, desde que entró el pecado ya no estamos en el ambiente para el cual fuimos creados. Y una de las pruebas de eso es de que lejos de la presencia de Dios, porque nosotros fuimos creados para vivir en la presencia de Dios, incluso hasta nuestro cuerpo físico. Entonces, apartados de la presencia de Dios, cuando entró el pecado en el mundo, el cuerpo físico empezó ¿a qué? A morir. Y nuestra alma empezó a corromperse, a desgastarse, a envejecerse. En cierta manera, nuestra alma también envejece, en cierta manera. Ahora, uno sabe de que el alma tiene una naturaleza que no muere, ¿cierto? ¿Cierto? En el sentido que no se va, ¿cómo se llama?, a destruir, ¿cierto? Pero nosotros vemos, ¿cierto?, que nuestra alma también puede envejecer, puede desgastarse, y ahí vemos la depresión, el estrés, ¿cómo se llama? Y vemos incluso hasta las enfermedades, ¿cómo se llama?, mentales que hay, etcétera, etcétera. Entonces, el ser humano, tanto el hombre como la mujer, fueron creados para estar en la presencia de Dios. Y como estamos muertos para con Dios, como ya les he explicado, ¿cierto? Que cuando habla de que estamos muertos y en delitos y en pecados, habla de que estamos muertos separados de una manera, eh, de una manera de características eternas con Dios. Por eso que era Dios encarnado quien podía restablecer esa unidad a través del sacrificio. Entonces, dada esas circunstancias, tenemos que entender cómo funciona el matrimonio según la imagen de Dios. ¿Ya? Dios desea de que el matrimonio llegue a la unidad perfecta. Cuando el matrimonio se lleva en la carne, cuesta mucho llevar una unidad que es la que Dios demanda. Y muchas veces nos cansamos, nos desgastamos porque lo hacemos en la carne. Porque les vuelvo, ¿cierto?, a reiterar, desde el punto de vista natural, la unidad matrimonial es la más difícil porque tiene mucha exigencia que con otras relaciones no tengo. Ejemplo, con un amigo, por ejemplo. Hay ciertas cosas íntimas que yo puedo decidir compartir o no compartir con un amigo, ya sea por muy íntimo que sea. Hasta con un hijo, ¿cierto? Hay ciertas limitaciones en la unidad que tengo con el hijo, sabiendo de que sé de que el hijo en algún momento tiene que, ¿cierto?, emprender su vida. Y que yo tengo un rol de padre. Entonces, la estrechez de esa unidad tiene otras características. En cambio, la unidad matrimonial exige una unidad en todos los sentidos, porque es una persona con la cual no solamente estoy conviviendo físicamente, sino que estoy llevando una intimidad en todos los sentidos. Por lo tanto, todas mis debilidades, todos mis defectos, ¿cierto?, van a ser una carga también para el otro, y los defectos del otro también van a ser una carga para mí. Y en esos defectos, en esas debilidades y también en las virtudes, ¿cierto?, y en las fortalezas, es que tengo que mantener una unidad. Por lo tanto, naturalmente, es muy difícil poder establecer esa unidad. Por eso que la gente prefiere convivir ¿cómo se llama? Sabemos de que mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio es un pecado penado por Dios y que trae consecuencias, ¿cierto? De que Dios bendice el acto sexual dentro del matrimonio. Pero más que, ¿cierto?, el acto sexual, ¿cómo se llama? Nosotros vemos de que, por eso de que las personas prefieren convivir o probar primero, para ver si son compatibles, porque cuesta mucho llegar a esa unidad. Por eso de que hay muchas parejas de que van de una pareja y de otra pareja porque no encuentran el complemento. ¿Por qué? Porque la unidad matrimonial solo se puede llevar a cabo en el espíritu. Por eso que les digo de que
desde el punto de vista natural, la unidad matrimonial, ¿cierto?, que debería darse, podría decirse que es imposible sin, sin Dios en la fórmula. Y para que esté Dios en la fórmula, ambos cónyuges debemos estar andando según los preceptos de Dios. Pero desde el punto de vista espiritual, y esa es la mentalidad que uno tiene que cambiar, desde el punto de vista espiritual, la unidad matrimonial es la unidad más potente que hay. O sea, si yo tengo una relación o una unidad que puede proyectarse o que tiene mayor potencial de unirme a alguien, es el matrimonio. No hay otra que tenga tanto potencial, tanta facilidad para que yo me pueda unir a alguien tan estrechamente. Entonces, espiritualmente es la unidad que tiene mayor potencial. Es el diseño original de Dios, diseño que lo podemos llevar a cabo en Cristo Jesús, andando en el Espíritu. Por eso que les hablé de, para que el matrimonio funcione, porque el matrimonio, ¿cierto?, que está bendecido por el Señor Jesucristo, uno podría decir, ¿cierto?, de que nos encontramos en el Nuevo Testamento principalmente de que el matrimonio es instituido desde el punto de vista cristiano para discípulos. Por eso, si usted está en busca de un cónyuge, está bien, tiene que buscarlo, pero busque un discípulo o una discípula, alguien que tenga un corazón de discípulo del Señor Jesucristo, porque si no, no va a funcionar. Amén. Ahora, eso no quiere decir que yo tengo que buscar a alguien perfecto, porque un corazón de discípulo es alguien que está dispuesto a aprender, alguien que está trabajando por desarrollarse cada vez su sensibilidad a la guianza del Espíritu Santo. Tiene que buscar a alguien que tenga ese corazón de discípulo y usted necesita preocuparse no solamente de cómo es el otro, sino si usted tiene un corazón de discípulo o de discípula en el caso de la semana. Entonces, y necesito mantenerme como discípulo, porque miren, Jesús tenía muchos discípulos y él una vez habló, ¿cómo se llama? Una palabra donde dijo de que si alguien no come mi carne y bebe mi sangre, no puede venir en pos de mí, etcétera, etcétera. Y muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Y volvieron atrás. Entonces, no porque usted alguna vez haya tenido un corazón de discípulo, un corazón discipulable, y realmente eso le garantiza de que usted es un discípulo para siempre. Y cuando hablo de discípulo, no hablo de la condición de salvo. Estoy hablando de la condición que yo tengo de ser discipulado, de ser moldeable. Si yo dejo de aprender, dejo de tener esa condición interna, ese deseo de cambiar, ese deseo de encontrar en mí las cosas que Dios quiere cambiar, etcétera, etcétera, y yo soy flojo en esa área, dejo de tener el corazón de discípulo. Y obviamente todas mis relaciones van a empezar a fallar, especialmente el matrimonio si es que estoy casado. Entonces necesito el corazón de discípulo porque el matrimonio fue hecho para discípulos, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos decir? El éxito matrimonial o de esta unidad, que es la más importante, porque de esta unidad fluye la paternidad. Si esta unidad tiene falencias, la paternidad o la maternidad va a estar coja, no va a poder fluir. ¿Bien? Entonces, para eso, para que el matrimonio funcione, la condición individual de cada uno de los cónyuges debe ser la del discípulo, debe ser correcta delante de Dios. Deben ser dos personas, tanto el hombre como la mujer, que estén interesados activamente por querer amar a Dios sobre todas las cosas, encontrar el propósito que tengo en esta tierra, ¿cierto? Luchar por sacar mis ojos de las cosas terrenales y empezar a ver las cosas espirituales, ¿cierto? Y esmerarme en amar a mi prójimo como a mí mismo, con el amor que Dios me ha dado. Entonces, cuando esa condición interna falla, el matrimonio está cojo. Ahora, si uno de los dos cónyuges está pasando un proceso, etcétera, etcétera, el amor de un cónyuge puede sostener la relación. Porque todos vamos a tener altos y bajos. Y por eso que somos dos y no uno solo. Por eso que en las escrituras dice de que son mejor dos que uno. Porque cuando alguien resiste a uno, dos es mejor, ¿cierto? Y cordón de tres dobleces es difícil de romperse.
Entonces, vemos de que en la ecuación tiene que estar Jesucristo para que no sean solo dos, sino tres. Entonces vemos de que si los dos cónyuges tienen como meta a Jesucristo, pero no de una manera metafórica, porque muchas veces, ¿cierto? Uno dice, Cristo es lo más importante y Cristo es lo primero, pero muchas veces no entendemos qué es eso en la práctica. Yo tengo que buscar cómo tengo que perdonar. Tengo rencor en mi corazón, tengo envidia en mi corazón, tengo celos en mi corazón. ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis propósitos? Mi forma de ver la vida, quizás tan naturalmente, o tan espiritualmente, o tan prácticamente, o tan místicamente, ¿está bien? ¿O estoy, cierto, en un extremo? Por eso que necesitamos ser sanados, porque muchas veces nosotros nos vamos a extremos por las heridas. Por ejemplo, si fui herido por gente muy mística, ¿cierto?, que se creían los espirituales, voy a tener una tendencia a ver las cosas prácticas y naturales más de la cuenta. Y acuérdense que pecado es desviarse del blanco perfecto. Y viceversa. Si tuve, ¿cierto?, alguna experiencia donde fui herido porque, ¿cómo se llama?, hermanos de la iglesia, ¿cierto?, o quien sea, fueron muy prácticos, fueron muy sin espíritu, ¿cierto?, voy a tener una tendencia a irme al misticismo. Entonces tengo que cuestionarme, si yo no tengo ese bichito dentro y culpo siempre, ¿cómo se llama?, a los demás, y yo no tengo eso dentro de mí, tengo que cambiar, tengo que trabajar en esto, tengo que trabajar en esto otro, entonces usted perdió el norte de ser discípulo. Porque ser discípulo no es necesariamente ser un santurrón y tener todo perfecto, sino es estar bien alineado hacia dónde tengo que ir y estar dispuesto a la corrección. Amén. Entonces, la condición interna es la más importante. Amén, amados. Y eso es lo que va a dar el éxito del matrimonio. Ahora, para analizar el matrimonio tenemos que analizar rasgos, ¿cierto?, entre Cristo y la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia compara el matrimonio con Cristo y la iglesia desde un punto de vista, hay ciertos puntos de que son una semejanza, ¿cierto? Obviamente el esposo no es Cristo y la esposa no es la iglesia, ¿ya? Pero hay ciertos aspectos que son un ejemplo, son una imagen. ¿Amén? Entonces vimos el viernes pasado de que Cristo como Cristo con la iglesia, así también los maridos con las esposas. Y habla de que Cristo con la iglesia, por ejemplo, Él le da salud, integridad, amor sacrificial, ¿cierto?, para su desarrollo pleno, sustento, ¿cierto? Y para hacer, ¿cómo se llama?, un resumen, que cuando habla de que Cristo le da identidad a la iglesia, no es porque Él se pone como cabeza, aunque Él es superior. Ojo, Jesucristo es superior porque es cabeza. Él es el que se sacrificó, Él es el que tiene el liderazgo de la iglesia. La iglesia no se manda sola, sino que la iglesia se tiene que sujetar a Cristo. Pero no lo hace de un punto de vista tirano, sino que ejerce un liderazgo de influencia, ¿ya? Y la hace parte de su cuerpo. Y eso le da identidad. Y eso es lo que tiene que fluir en el matrimonio, especialmente de parte de, ¿cierto?, el varón. Que el varón la haga parte de él. Y una de las formas prácticas de hacerlo es que los problemas de ella también son míos. Las aflicciones de ella también son mías. Porque yo le doy identidad. Que no significa que voy a hacer todo lo que ella quiere. Porque Jesús no hace todo lo que quiere la iglesia. Pero su condición, sus circunstancias son mías. Porque eres mi cuerpo, eres mía, eres mi extensión. Pero no como un instrumento nomás que yo te uso. Sino eres mi extensión porque te hago parte de mí. Amén. Pero ahora vamos a terminar con el resumen y vamos a hablar de ya de lo que no alcanzamos a ver el viernes pasado, que viene la contraparte, según Efesios 5, 23 al 33. Ahora, con respecto a la iglesia y Cristo, así tienen que ser las esposas con los maridos. Y Efesios 5 dice, las esposas reverencien a su marido. Y esa palabra referenciar
Reverenciar no es que usted se postre, ¿cierto? Que le ponga una alfombra, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y que le diga, Señor mío, amo mío, di lo que quieras y yo lo voy a hacer. No, sino que está hablando de respeto. La iglesia, por ejemplo, debe reconocer el liderazgo de Jesús. Y ojo que aquí hay un tema importante. No porque la iglesia no reconozca el liderazgo de Jesús. ¿Y qué pasa? Que la iglesia cree que Jesús es su servidor en el sentido de que la iglesia decreta, hace, zapatea y un montón de cosas y que Jesús prácticamente es su sirviente y lo ve como alguien inferior que está bajo mis órdenes. Amén. Eso pasa y obviamente eso es pecado, ¿cierto? Pero no por eso Jesús deja de ser el líder. No por eso Jesús pierde su responsabilidad de liderazgo o deja de ejercer su liderazgo. Y eso es sumamente importante porque cosa semejante, aunque no igual, ¿cierto? Pero cosa semejante pasa, ¿cierto? En el matrimonio. No porque la esposa no reconozca el liderazgo del esposo, significa de que el esposo no es el líder. En el buen sentido de la palabra, amados y amadas, porque cuando uno habla de liderar o cuando uno habla de sujeción, nos viene algo adentro, ¿cierto? Un rechazo, ¿cierto? A que yo me tengo que someter, que es mi líder, que... ¿Y por qué? Porque tenemos un concepto dañado de la autoridad, un concepto dañado del liderazgo. Y resulta que tenemos que aprender el concepto del liderazgo divino, el concepto del liderazgo de Dios, que no tiene nada que ver con el concepto del liderazgo mundano. Por lo tanto, que una persona en el reino de Dios lidere a otras, no significa que sea superior, o no significa que el otro sea inferior, sino que tiene algo que dar que va a aportar para el desarrollo. Y todo funciona como justamente dicen las escrituras como un cuerpo. ¿Amén? Incluso dice de que los que Dios viste de más honras, ¿cierto? Son los más deshonrosos, los más viles. Entonces vemos algunas paradojas en el reino, ¿cierto? Entonces, vemos de que dice de que la mujer reverencia a su marido, respete a su marido, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Entonces, ese es el respeto, esa es la reverencia que tiene que haber. Por eso que es una semejanza, no es que usted trate a su esposo como Cristo, ¿cierto? Que, hoy santo, ven, aliviame de mi dolor, sino que es simplemente una comparación. Es un recurso literario comparativo, donde en Efesios 5 nos dice que la mujer reverencia a su marido. Ahora, ¿por qué la Biblia hace énfasis en que el esposo ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia y que la esposa reverencia a su marido como la iglesia se debe sujetar a Cristo? ¿Por qué? Porque esas son las áreas que más nos cuestan. Y nosotros tenemos que entender que al hombre le cuesta amar en el sentido, miren hermano, no es que el hombre no ame, sino que al hombre le cuesta expresar el amor que la mujer necesita. No es que la mujer no respete y que en sí mismo todas las mujeres sean, ¿cómo se llama?, irrespetuosas. No es eso. Es que a la mujer le cuesta respetar al esposo con el respeto que necesita el esposo. ¿Por qué? Por eso que al principio les hablé de el mandamiento personal. La Biblia nos manda a todos a amar, con el amor ágape de Dios. Y eso es algo profundo, eso es algo grande, a hombres y a mujeres, independientemente que estén solteros, que estén casados. Entonces, la mujer también es llamada a amar individualmente en las escrituras a su esposo. No es que el esposo es el único que ama, los dos tienen que amar. Pero ¿por qué la Biblia nos hace este énfasis? Porque, por ejemplo, a ver, las demostraciones de amor naturales de mi forma de ser, de mi estructura mental como varón, de mi estructura hormonal, de mi estructura, ¿cómo podríamos decirlo?, de mi estructura cognitiva como hombre, incluso desde el punto de vista hormonal y fisiológico, ¿cierto? Hacen de que yo conciba dentro de mí de que entregar amor es de una forma. Y puede ser que yo ame con mucha pasión y que yo sí estoy amando y que es cierto que estoy amando. Pero la Biblia me dice de que necesito entregar el amor que necesita mi esposo. Entonces, pasa muchas veces de que uno está amando cuando hace cosas por la esposa, por ejemplo. Cuidado, ¿cierto?, en el trabajo, ver
ver, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Que no le falten cosas, etcétera, etcétera, dentro de nuestras, ¿cómo se llama? Posibilidades. Entonces, uno siente que en esa expresión estoy amando, y es cierto, estás amando, porque lo estás haciendo, ¿cómo se llama? Lo estás haciendo desinteresadamente por el bien de tu familia, etcétera, etcétera. Pero en este pasaje te está diciendo de que tienes que amar como Cristo amó a la iglesia, que la lavó y la santificó. Eso quiere decir de que yo tengo que entregar un amor que mi esposa necesita. Y ahí es donde ocurre el gran problema, entre comillas, de la relación. Porque para poder entregarle a mi esposa el amor que necesita, necesito entender qué clase de amor necesita, para qué fue hecha. Y creacionalmente la mujer fue hecha para recibir protección, amor, cobijo, contención, ¿cierto? Y creacionalmente el hombre fue hecho con la necesidad de que alguien lo impulse. Entonces, vemos nosotros de que necesito, por eso que la Biblia hace énfasis en el amor que tiene que entregar el esposo hacia la esposa, que tiene que ser el amor que ella necesita. Amén. Ahora, también ¿por qué hace énfasis entonces en la contraparte que ya estamos viendo de que la mujer tiene que respetar o reverenciar a su esposo? ¿Por qué? Porque no es que la mujer no sepa respetar, no es que todas las mujeres sean rebeldes, que no saben respetar, que no saben tratar. No, 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 no. Quizás ellas sí lo hacen, pero no como el hombre lo necesita. Y que no es que sea obediente, ¿cierto? Que diga todo lo que hace el esposo, que ¿cierto? El esposo dice, plánchame la ropa y yo le tengo la ropa planchada, que dice, anda para allá, limpia aquí y hace. No, no es eso, sino que estamos hablando de un respeto relacional, de un respeto de reacción, de trato, que también ¿cierto? Evidencia con las obras. Pero, por ejemplo, una mujer puede creer de que es suficiente o que, ¿cierto? El respeto que le da es que, no sé, yo hago todo para que tenga esto, para que tenga esto otro, y lo atiendo, etcétera, etcétera. Y claro, eso es parte de. Pero la esposa tiene que descubrir el respeto, la reverencia que el esposo necesita. No en particular tu esposo, sino el género humano como varón, según el orden divino. Entonces ahí entran los problemas en la relación. ¿Por qué? Porque yo como varón creo que mi mujer es como yo. Y ella como mujer cree que yo pienso como ella. Y cree que mis necesidades son las que tiene ella. Y yo creo que las necesidades que tiene ella son las que tengo yo. Ejemplo, el hombre tiene una tendencia a vivir sus procesos, ¿cierto? Y tener un espacio para, ¿cierto?, vivirlo solo. De poder, ¿cierto?, interiorizarse, pensar, calmarse, etcétera, etcétera. Es una tendencia general, no es en todos los casos. Pero la mujer, aunque no lo quiera admitir muchas veces por las heridas, ¿cierto?, pero tiene una necesidad de ser contenida por una amiga, por la madre, por el esposo, etcétera, etcétera. Tiene una necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo que mi esposa está pasando un problema y creo que piensa como yo, muchas veces, ¿qué hago? Le voy a dar su espacio, ¿cierto? Y la dejo sola. Y que a veces es, ¿cómo se llama? Necesario, pero hablo de lo más interno. Y ella está esperando que el esposo pueda dar algún signo de interés o de contención. O la contención que yo le doy es la contención que a mí me gustaría que me dieran. Pero estoy haciendo, o yo estoy asimilando, que mi esposa tiene mis mismas necesidades. Y la esposa también con el esposo. Cuando ve que está pasando un problema, cuando ve que está pasando, etcétera, etcétera, ¿cierto? Trata de entregarle la contención o trata de tratarlo como si fuese ella misma. Y, amados hermanos, no es que no tengo que amar a mi cónyuge como a mí mismo, porque eso es un mandamiento de Dios, pero tengo que entender que el hombre y la mujer son diferentes, somos diferentes. Desde el punto de vista en Cristo somos iguales,
tenemos los mismos problemas, todos necesitamos amor, todos necesitamos respeto, todos necesitamos contención, todos necesitamos ayuda, etcétera, etcétera. El que diga que no es porque es un soberbio, porque fuimos hechos para necesitarnos los unos a los otros, fuimos hechos para vivir en unidad, vivir en una unidad matrimonial, en una unidad familiar, en una unidad eclesiástica y en una unidad social. Fuimos creados por Dios con ese propósito, por lo tanto necesitamos a los demás. ¿Cierto? Entonces, el que diga que yo puedo solo es porque algo tiene que tratar, porque no está funcionando según el diseño para el cual Dios lo creó. Entonces, y eso, amados, ojo, porque eso es parte de las heridas que usted tiene que sanar si quiere funcionar en el cuerpo de Cristo. Porque si no sana esas heridas, no va a poder funcionar en el cuerpo de Cristo, porque no va a encajar. Se va a cumplir lo que dice Pablo, ¿cierto? ¿Qué pasa si el ojo le dice, ¿cierto?, al oído, no te necesito? Y hay muchos de nosotros que somos así, porque nos hirieron, porque nos desilusionaron, por los prejuicios que tenemos dentro, decimos, no te necesito. Entonces, el ojo sin oreja no es cuerpo, la mano sin brazo no es cuerpo. Amén. Entonces, necesitamos estar unidos. Entonces, ¿cómo se llama? Volviendo al tema, el hombre y la mujer son diferentes. Y nosotros tenemos que entender, parte de amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿cierto? Es ponerme en el lugar de él. En el sentido de saber que funciona diferente. Por eso que humanamente la unidad matrimonial, les vuelvo a reiterar, humanamente es imposible. Porque ¿cómo me voy, cierto? ¿Cómo voy a entender a alguien que tiene un funcionamiento fisiológico diferente al mío? Tiene hormonas diferentes, estructuras anatómicas diferentes, disposiciones cerebrales diferentes. ¿Cómo lo voy a poder entender si no tengo esa capacidad humana para hacer? Sino todo entendimiento es teórico, porque yo no lo puedo vivir. Puedo entenderlo, ¿cierto?, los sentimientos, pero yo no lo puedo vivir. Desde el hombre que intenta entender a la mujer y de la mujer que intenta entender al hombre. Porque hay cosas que fisiológicamente no tiene y que su cerebro funciona diferente. Y eso es, ¿cómo se llama? Es científico, hermano, pero también bíblico. Entonces, ¿cómo yo puedo entenderlo? Entonces, humanamente es imposible. Entonces, cuando nuestra relación se basa en lo humano, falla, porque no puedo entender. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? El espíritu. La unidad tiene que ser espiritual. Y como ya les dije, si hay uno de los dos cónyuges que está en una falencia, el otro cónyuge, si anda en el espíritu, puede sobrellevar esa falencia. En el trato de Dios, obviamente. Entonces, pero espiritualmente la unidad tiene un tremendo potencial. Porque para poder completar esa unidad yo necesito andar en el espíritu. Necesito sanarme, necesito preocuparme de mi condición interna, porque necesito que mi condición interna esté alineada, esté en el proceso de discípulo para poder tener la capacidad del amor espiritual ágape de ponerme en el lugar de la otra persona. Y ese lugar no es empatía, sino que es ponerme en el lugar con el amor al prójimo que viene de Dios. Porque poder ponerme en el lugar de la otra persona que fisiológicamente no piensa como yo, necesito el espíritu para poder entender. Necesito el amor de Cristo que se niega. Porque me tengo que negar a lo que yo creo, me tengo que negar a lo que yo pienso que está bien, a lo que yo pienso que es correcto, y tengo que ponerme en el lugar de la otra persona con los ojos de Dios. Pero para eso tengo que entender bien cómo Dios me ve a mí primero. De esa manera me voy a poder poner en el lugar de la otra persona, orando por la otra persona, intercediendo por la otra persona, dejando afuera que es exagerado, exagerada, ¿cierto? Que así, que sea, porque para mí no es tan relevante, para mí no es tan importante, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Para mí, ¿cierto? Es algo, sino que tengo que negarme a eso, por eso que para poder ponerme en el lugar del otro con el amor ágape al prójimo, necesito negación, necesito morir, como Jesucristo lo hizo por nosotros. Entonces,
Eso significa morir desde un punto de vista práctico. Dejo a un lado mis conceptos y los tomo como importantes delante de Dios. Empiezo a interceder por la persona, orar por la persona. Señor, muéstrame, revélame. Y Dios me va a ir dando la sabiduría y la unción espiritual para poder tratar a mi cónyuge como Dios determina que dé para que pueda ser de edificación para la otra persona. Que no significa que tengo que ser un esclavo en el matrimonio y que tengo que hacer todo lo que la otra persona quiera, sino estoy hablando lo que necesita de parte del orden divino, porque Dios no va a cumplir o a suplir un capricho, y mucho menos pecaminoso. Pero sí la gracia va a sustentar quizás una falencia, incluso hasta pecaminosa. Con amor, con ternura, con silencio, con una reprensión, con hacer justicia, con conversar, con callar, con algún tipo de trato, con algún tipo de ¿cómo se llama? Actitud, etcétera, etcétera. Y esto es para el hombre y para la mujer. Por eso que el matrimonio es una tarea ardua, hermano. Yo creo que los que están casados o los que han estado, ¿cómo se llama? Que han estado casados o en pareja, saben que no es un mundo de color de rosa. Como pintan, ¿cómo se llama? En las películas, ¿cierto? Que ella se enamoró de él se enamoró de ella y vivieron felices por siempre. Es un trabajo, y es un trabajo arduo, es una responsabilidad en la cual el matrimonio yo me comprometo a hacer que funcione. Pero necesito el espíritu porque humanamente no lo voy a poder lograr. Entonces, cuando dice de que la mujer reverencia a su marido o respete a su marido, comparándolo con la iglesia a Cristo, es porque tengo que reverenciar con la referencia que su condición de varón necesita. Y para eso necesito ponerme en el lugar de la otra persona con el amor ágape al prójimo. Porque si usted, hermana, se pone en el lugar de su esposo como si usted estuviese en su lugar como mujer, obviamente no lo va a entender, porque son diferentes. Necesita ponerse en el lugar que no es que usted tenga que tomar el lugar de un hombre, no es eso, porque usted es mujer y yo soy hombre, sino que tengo que verlo desde el punto de vista del amor al prójimo. Y eso le va a servir para todo orden de cosas, incluso para el ministerio. ¿Cómo yo puedo ministrar a un joven? Quizás es más fácil porque yo fui joven también, ¿cierto? Bueno, hace cierto un tiempo atrás. Pero el mundo que están viviendo los jóvenes ahora es diferente al que yo viví, por ejemplo. Totalmente diferente. Yo eh, para poder, ¿cómo se llama? Estudiar algo, tenía que ir a la biblioteca, buscar en un libro o ir a los computadores que solamente estaban en el colegio. Ejemplo. En cambio ahora todo eso está, ¿cierto?, en el celular. Entonces, otra realidad, es otra mentalidad, es otra generación. Ahora, ¿cómo yo puedo aconsejar o ministrar a alguien que es más viejo que yo? Si yo todavía no he recorrido ese camino. Y eso es con el amor al prójimo. Porque yo me tengo que poner en el lugar de la otra persona, pero no con mis prejuicios. Por eso, yo no puedo yo no puedo identificar a la otra persona conmigo y no lo puedo hacer en el matrimonio, no lo puedo hacer en la familia, porque miren, muchas veces pasa, hermanos, de que cuando nosotros intentamos resolver un problema relacional o algún problema, ¿cierto? ¿Qué pasa? Nosotros empezamos a identificarnos o identificar a la persona con nosotros. Entonces empezamos a ver el problema con mis heridas que yo tengo, con mis resentimientos que tengo, con mis cosas no resueltas que tengo. ¿Y qué hago? Daño más a la persona o no le doy un consejo acertado o en vez de arreglar la situación, la he hecho perder más. Entonces, para poder evitar eso, yo necesito estar sanado y tener la capacidad de relacionarme en el espíritu, que no es algo místico, y perdón que sea tan, cierto, insistente en esto, pero no por ser espiritual quiere decir que no es práctico, que no se dan cosas prácticas, como cómo nos tratamos, cómo nos saludamos, cómo se llama, hablamos, cómo organizamos nuestra relación. Entonces, todas esas cosas las debo hacer desde el punto de vista espiritual y también para el ministerio. Yo ministro a otros, ¿cierto? Y yo no puedo traer
mis traumas. Miren, hermanos, yo he visto gente que ha dañado a otra, porque gente, miren, hubo una hermana que empezó, ¿cierto?, a ministrar a otra hermana. ¿Y cuál es el problema? Cuando nos empezamos a proyectar en la persona. Entonces, como esta hermana que estaba ministrando tenía cosas con la autoridad del varón que no había resuelto de su papá y de su esposo, estaba tratando un problema similar al que vivió ella y se proyectó en la hermana y la dañó. Dañó su relación con su papá y dañó su relación de esa hermana con la iglesia. Y terminó ella dejando el ministerio y disolviendo una iglesia. Así de grave fue, simplemente porque se proyectó. Entonces, lo mismo muchas veces pasa, ¿cierto?, en el matrimonio. Cuando hay un problema, yo me proyecto en mi cónyuge que quizás está pasando una debilidad o está pasando, ¿cómo se llama?, por un proceso, y lo intento ayudar, pero me empiezo a proyectar porque tengo cosas no resueltas. Tengo ira contra, ejemplo, tengo ira contra cualquier autoridad de cualquier varón por los problemas que tuve con otro cónyuge que tuve, con mi padre, ¿cierto? Que nunca lo tuve presente, etcétera, etcétera. Entonces, en mi relación con mi cónyuge ahora yo me proyecto. Entonces va a haber una raíz de ira, una raíz de negación, una raíz de no perdonar, una raíz de no entender. Y así también los hombres con las mujeres. Ojo, porque muchas veces hemos tenido un padre machista o una madre que nos hirió o un ex cónyuge que nos maltrató, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos relacionamos con la esposa y ella tiene un problema, en vez de entenderla, voy a proyectar las heridas que tengo adentro, la frustración, las heridas, las voy a proyectar en la solución que le quiero dar. Y va a salir resentimiento o sentirme superior o constantemente querer ponerle el pie encima. Entonces, por eso, hermanos, que necesitamos ser sanados si queremos funcionar, hermanos. Estos estudios son súper, pero sumamente importantes y esenciales para la vida cristiana. Por eso que este discipulado que estamos viendo se llama Bases para la Vida Cristiana. Nosotros ya vimos el discipulado de formando, ¿cómo se llama? Discípulos, ¿cierto? Que ahora lo estamos volviendo a dar, ¿cierto? El día sábado. Después vimos doctrina básica, pero ahora estamos viendo cosas más prácticas. Las bases para la vida cristiana. Si usted quiere alguna vez ministrar a otros, ser un ministro de Dios, ¿cierto? Que no quiere decir que sean los 5 ministerios, pastor, evangelista, maestro, etcétera, etcétera. Si usted quiere ministrar el reino, y ojo que todos ustedes tienen el deber de ministrar el reino, necesita tener estas cosas resueltas, porque si no va a andar incompleto. Amén, hermanos. Entonces, tiene que entender que no es que el recuerdo de lo que pasó se vaya, no es que no queden cicatrices del fracaso que tuve en el matrimonio, con mis padres, con mi madre, ¿cierto? Un padre ausente, una madre ausente, un pastor que me hirió, etcétera. No es que no queden cicatrices, que no queden huellas, o incluso que no queden consecuencias. Porque miren, hermanos, si yo tuve un matrimonio donde hubieron abusos, donde hubieron golpes, hay consecuencias, porque perdí años de mi vida, quizás, etcétera, etcétera, y pueden haber ¿cierto? Un montón de consecuencias con, ¿cómo se llama? Mis hijos que se vieron ¿cómo se llama? Afectados y que quizás hasta el día de hoy están pagando ¿cómo se llama? Las consecuencias de ¿cómo se llama? Un abuso, de un maltrato, etcétera, etcétera. Entonces, no es que se vayan las consecuencias, sino que Dios restaura lo que pasó. Dios nos da las herramientas para restaurar. Dios nos da las herramientas para en eso que está derribado, en eso que está destruido, en eso de que causó un daño, poder edificar un nuevo futuro, poder cambiar el destino hacia dónde voy por causa de lo que viví. Voy hacia un destino, pero Dios nos da las herramientas y nos da la posibilidad en el Espíritu de cambiar ese destino y tener un nuevo destino. Entonces, no es que nunca me desvié, sino que eso queda, pero eso queda como una experiencia que desde ahí empecé a edificar, de ahí me sacó Dios. Entonces, hay que entender de que esto es sumamente necesario para que el reino de Dios funcione,
para que nosotros podamos funcionar como Dios quiere que funcionemos en el reino de Dios. Yo no saco nada con tener, ¿cierto?, un ministerio grande, hermano, si no tengo resueltas estas cosas internas o no estoy en el proceso de resolverlas. Porque nadie dice que tengo que ser perfecto, 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 ¿cierto?, y no tener ninguna cosa mala. Sino que como ustedes tienen, ¿cierto?, que haber visto, y como yo ya les he dicho desde el principio, y como tienen que haberlo visto en el estudio que les compartí, ¿cierto?, de que la perfección tiene que ver con el nivel de desarrollo que estoy viviendo. Que creo que ya les he dado ¿cómo se llama? Ejemplo, ¿cierto? Mi hijo tiene 2 años con 10 meses y 2 días, ¿cierto? Y él para su edad es perfecto. Entonces uno dice, pero ¿cómo es perfecto si todavía no habla bien, no pronuncia bien las R's, todavía no sabe escribir, todavía no puede hacer esto, todavía no puede hacer esto? ¿Cómo usted puede decir de que es perfecto? Porque para su edad es perfecto. Por eso que vamos, ¿cierto?, a los controles con el médico, con la pediatra, para justamente estar chequeando que esté perfecto según el nivel de desarrollo que tiene. Ahora, nuestro otro hijo que viene, ¿cierto?, que viene, ¿cómo se llama?, en camino también. Es tan pequeñito, hermano, ¿cierto? Y en los controles que uno va, las ecos que uno hace, ¿cierto? Se hace una, ¿cómo se llama?, medición, etcétera, etcétera, para ver si está perfecto. Entonces uno puede decir, mi hijo que está en el vientre de su madre, que todavía no puede ver, que todavía no puede oler, que quizás aún no tiene brazos, sino que tiene esbozos de brazos, esbozos de piernas, etcétera, etcétera, es un ser humano perfecto. Uno puede decir, pero ¿cómo? Es un ser humano perfecto, porque para el nivel de desarrollo que debe tener, está cumpliendo todo. Entonces, así también nosotros, hermano, si estamos nosotros marcando o llevando el paso que Dios nos va marcando, si vamos respondiendo a las cosas que Dios nos va mostrando para ir cambiando, para ir creciendo, entonces podemos decirle que somos perfectos porque estamos siguiendo la meta. Y es más, esa condición acelera nuestro desarrollo. Entonces, esa es la condición que necesito para poder desarrollarme en el matrimonio. ¿Qué más dice? En Efesios 15 habla de la sujeción que edifica, no la sujeción que controla. Así como la iglesia se sujeta a Cristo con una sujeción que le trae edificación y no control, así también las esposas deben ser sujetas a sus maridos. Amén. La edificación es reconocer la responsabilidad y contribuir para que pueda cumplirla. Amadas hermanas, muchas veces, y esto pasa en la iglesia cristiana, y les hablo, hermanas, porque ya el viernes pasado hablé sobre el varón, ¿cierto? Que tiene que amar, que tiene que ser sacrificial, que tiene que preocuparse, etcétera, etcétera. No es que esté, ¿cómo se llama?, obsesionado con el tema, sino que ahora me toca hablar de las esposas. La sujeción que tiene que tener la esposa con el esposo no es una sujeción controladora, porque la iglesia no se sujeta a Cristo para controlarlo o manipularlo. Porque muchas veces las esposas tienen una sujeción superficial, pero manipulan al marido. Con su sujeción, con sus cosas, ¿cierto? Ellas son sujetas, pero es una sujeción que los controla. ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando una esposa se está sujetando con una sujeción controladora, exige responsabilidad y desde su sentimiento de superioridad deja que el hombre la cumpla. Voy a repetir, la sujeción de la esposa al esposo que controla, ¿cierto? Exige la responsabilidad, exige, se queja, exige, se queja, ¿cierto? Y manipula. Y desde su sentimiento de ella como mujer, de que yo soy superior a este hombre, entonces dejo que él cumpla su rol de esposo porque yo lo estoy dejando que él sea cabeza. Yo lo estoy dejando que él tome la decisión, pero porque yo soy superior. Porque si yo no lo dejo, entonces él no podría porque no tiene la capacidad de liderar la familia. Y eso es una sujeción controladora. Y viene de la arrogancia. Y acuérdense que las escrituras dicen de que hay 2 tipos de sabiduría. Una que es pacífica y otra que viene del diablo. En cambio, la sujeción que es de edificación reconoce la responsabilidad que tiene el esposo como liderazgo en la familia
y contribuye para que pueda cumplirla. No es que la esposa lo deje. Y yo me he encontrado muchas veces con pésimos consejos, ¿cierto? De pastores, ¿cierto? Que, ¿cómo se llama? Muchas veces dice, pero usted tiene que exigirle que él tome la decisión. ¿Cuál es el problema? Que como no estamos preocupados de lo que pasa en el corazón de la persona, yo he visto cómo esas frases, que en sí mismo no es un mal consejo, y ya les voy a explicar por qué, sino que empoderan de una manera pecaminosa a la mujer para que se sienta superior al hombre, y de su superioridad, que ella tiene el control, ella está desde arriba y yo te dejo hacer las cosas, pero porque yo soy superior a ti, porque tú no tienes la capacidad. En cambio, la sujeción que edifica reconoce que la responsabilidad del liderazgo la tiene el esposo y que puede ser que el esposo no tenga las cualidades para poder ser un buen líder, porque no por ser hombre soy un buen líder, porque no es el hecho de ser hombre el que me da esa capacidad, sino el hecho de mi relación con Cristo. ¿Amén? Entonces, no por el hecho de ser hombre es porque soy líder innato, no, no es eso. Tengo que trabajarlo, tengo que aprender y tengo que reconocer que como hombre tengo muchos errores y tengo incapacidades que tengo que suplir con o incapacidades que tengo que desarrollar en mi relación cristiana y que tengo que aprender, y muchas veces como varón tengo que aprender de las cualidades que tiene mi esposa. Entonces, amados hermanos, la sujeción que edifica reconoce que la responsabilidad es del esposo y contribuyo, no controlo, contribuyo a que pueda cumplir. Lo mismo pasa en la paternidad. Si yo veo que mi esposa tiene falencias, quizás yo, no sé, quizás yo vengo de, ¿cómo se llama? Una familia donde tuve, ¿cómo se llama? Una buena madre, fue un gran ejemplo de madre, ¿cierto? Y es muy, ¿cierto? Apegada a los conceptos bíblicos, ¿cierto? Y tengo claro, pero puede ser que mi esposa no. Puede ser que mi esposa haya venido de, ¿cierto? Una familia donde no tuvo un ejemplo de qué es ser madre y todavía no se ha interiorizado o no ha tenido la revelación espiritual de cuáles son todos los aspectos y todo el potencial que tiene ella como mamá sobre los hijos. Entonces yo puedo ver falencias en ella, pero yo no puedo ejercer control sobre ella o aprovecharme de su debilidad para yo sentirme superior. Y esto tiene que ver con lo interno, con lo que usted se siente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si yo veo falencias, tengo que contribuir a que las pueda desarrollar, pero no de un sentimiento de responsabilidad, sino asumiendo que ella es la responsable y que ella tiene el potencial y que ella es la mandada a ser mamá. Y yo como varón no puedo ser mamá, porque tergiverso la imagen de mamá para mí, porque tiene que venir de una mujer. Y mi esposa no puede ser papá, porque tergiversa la imagen de papá sobre sus hijos. Entonces, ahora, amados, tenemos que entender, por eso que es importante entender las diferencias. Miren, desde un punto de vista humano, natural, ¿cierto? Desde un punto de vista humano, ¿cierto? Uno puede entender de que la mujer, amados, es mucho mejor que el hombre para muchas cosas. Desde su capacidad de pensar, desde su capacidad mental, tiene una capacidad de poder ampliar su espectro mucho mayor que un hombre. Incluso yo podría decir de que tiene mayor capacidad y tolerancia para el dolor y para resistir que el hombre. Entonces, desde muchos puntos de vista, naturalmente, la mujer es superior al hombre. Primero porque ya del hecho de tener una criatura en el vientre, o de simplemente, aunque no haya sido madre, pero tener esa capacidad, ¿cierto? De poder, ¿cómo se llama? Sobrellevar desde los 12, 11, 13 años, ¿cierto? Una menstruación constante, vivir todo eso todos los meses, ¿cierto? Porque yo estoy seguro, amados, si yo como hombre, yo tuviese que vivir las molestias y las incomodidades que tiene que vivir una mujer,
¿cierto? Todos los meses, ¿cierto? Quizás en un año estaría frustrado, quería matarme, suicidarme, estaría en contra de mi propio cuerpo, ¿cierto? Que no quiero esto, que Dios por qué y todo lo demás. Entonces, vemos de que desde muchos puntos de vista la mujer es superior. ¿Amén? Pero el hombre tiene otras capacidades que la mujer no tiene y la mujer tiene muchas capacidades que el hombre no tiene. Pero eso no quiere decir de que el hombre sea inferior. Tampoco quiere decir que la mujer sea inferior en las capacidades que el hombre no tiene, porque en la debilidad del hombre, miren hermanas y hermanos. Por ejemplo, voy a hablar de aspectos bien generalizados para no entrar en tanto, ¿cómo se llama?, el detalle y sea más fácil al punto que quiero llegar. Por ejemplo, generalmente el hombre fisiológicamente tiene una fisiología que está hecha para que el hombre se pueda enfocar en una cosa. Y eso desde el punto de vista hormonal. Hay una hormona que es la que más nos diferencia, es cierto que es la testosterona, que al hombre lo hace más competitivo, lo hace incluso más agresivo para poder tener las competencias, para poder competir con otros y alcanzar metas. No es que yo tenga que tener una soberbia, ¿cierto?, de alcanzar ser superior a los otros, sino que tengo que enfrentarme a competencias y para eso necesito que mi forma de pensar sea diferente. Entonces, me enfoco en una cosa. Tengo una determinación fija y para poder hacerla no tengo la capacidad de estar viendo más cosas, me tengo que enfocar en algo. Desde el punto de vista de la mujer, eso es una debilidad. Porque dice, pero ¿cómo no va a estar preocupado de esto? Pero ¿cómo no va a saber esto otro? Pero ¿cómo no va a saber esto otro? Pero ¿cómo no va aquí? Pero ¿cómo no allá? Y desde el punto de vista de ella tiene razón, es una debilidad, para ella es una debilidad. Pero desde el punto de vista del hombre, la forma de la mujer, que tiene un espectro más amplio de ver las cosas, que no quiere decir que una mujer no se pueda enfocar, pero muchas veces tiene una falta hormonal para eso de la competitividad y muchas veces compite. Nadie dice que no compite, que gana, que no va al mundo, ¿cierto? Que no se enfrenta a los mismos retos que el hombre. Pero fisiológicamente tiene algo diferente que su forma de competir va a ser diferente a la del hombre. Entonces, desde el punto de vista del hombre, es una debilidad, porque es diferente, porque no es igual y porque muchas veces quizás causa más inconvenientes o una vuelta más larga que cuando alguien está enfocado en algo. Entonces, desde el punto de vista del varón es una debilidad. Y desde el punto de vista de la mujer, la forma de ser del hombre es una debilidad. ¿Pero por qué? Porque cada uno la está comparando desde su percepción. Y no entendemos que hay una diferencia. Entonces, la diferencia, la debilidad del otro, es mi fortaleza. Porque, ¿cómo se llama? Que la mujer tenga la capacidad de ver muchas cosas a la vez y que no sea fisiológicamente hecha para poder enfocarse en una tarea, así como lo hace el hombre, que yo lo puedo ver como una debilidad, ¿cierto? Tener esa capacidad de ver tantas cosas al mismo tiempo, es mi fortaleza porque yo no la tengo y la necesito. Y desde el punto de vista de la mujer también. Eso que ve como debilidad, pero ¿cómo se va a poder enfocar solo en una cosa? Esa que ve como debilidad, de que no es como ella, que puede estar viendo hartas cosas a la vez. Esa debilidad es la fortaleza de ella, porque lo necesita. Acuérdense que en Génesis 1, Dios dice, y Dios creó al hombre singular, varón y hembra los creó. Entonces, la unidad creacional del ser humano que Dios creó no es solo el hombre y no es solo la mujer. Cuando Dios dice, creemos al hombre a imagen de Dios y dice, a imagen de Dios lo creó, individual. Ese, eso, a imagen de Dios lo creó, individual, es la unidad entre el hombre y la mujer. Por lo tanto, el ser humano no está completo si no está unido el hombre con la mujer. Y, y no hablo de que hay algo malo en las personas que quizás nunca se casen.
porque tenemos el ejemplo del mismo Señor Jesucristo, Pablo, ¿cierto? Y bueno, sino que hablo de que socialmente tiene que haber en la base de la sociedad, que la sociedad la sociedad se centre en la unidad entre el hombre y la mujer, en el complemento entre las habilidades del hombre y las habilidades de la mujer. Entonces tenemos que entender las diferencias, amados y amadas. Entonces, volviendo al concepto de las esposas con los esposos. Ya vimos que dice reverencia, respete, habla de la sujeción que edifica, no la que controla. Y les voy a volver a repetir. La sujeción que ustedes, hermanas, tienen con sus esposos que edifica es cuando ustedes reconocen que la responsabilidad es de su esposo. No que le exigen, es tu responsabilidad. No, yo reconozco que la responsabilidad es de él y contribuyo para que pueda cumplir. No es que yo la hago por él, contribuyo dentro de lo que yo puedo hacer, porque él tiene su responsabilidad de hacerla, pero yo contribuyo, aparejo el camino de todo lo que a mí me corresponde como esposa para que él lo pueda hacer. No soy un obstáculo, no soy un tropiezo. Quizás aunque él esté errado, pero yo no voy a ser tropiezo para que pueda cumplir su responsabilidad, sino la esposa va a ser una facilitadora. En cambio, la sujeción que controla exige la responsabilidad. Es que es responsabilidad tuya. Es que tú lo tienes que hacer. Es que yo no tengo nada que ver con esto. Y lo hace, y muchas veces la sujeción que controla cuando dice ya, hazlo tú, porque tú lo tienes que hacer. Muchas veces nace la mujer del sentimiento de superioridad. Como que yo estoy dejando que lo cumpla porque soy superior a él. Y hermanas, ¿por qué esto pasa muchas veces más en las mujeres que en los hombres? Porque muchas veces ustedes, amadas hermanas, tienen mayor capacidad mental que nosotros, en muchos sentidos. Entre eso que pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. Tienen más capacidad de poder tolerar, ¿cierto? El esfuerzo en el sentido, tienen más capacidad de sobrellevar el estrés mental que un hombre. Mucha más. Entonces, como ustedes ven que su esposo no tiene la misma capacidad, que muchas veces es por dejado, porque no quiere hacerlo, pero yo hablo de un matrimonio de un hombre y cierto, una mujer donde el hombre también está tratando, ¿cierto? Como ustedes ven de que el hombre no tiene esa capacidad, nace un sentimiento de superioridad y muchas veces la sujeción viene desde el sentimiento de superioridad y eso no edifica el matrimonio. Y así también los hombres, porque los hombres, como nuestro enfoque no es tanto mental, sino es físico, de fuerza, de competencia, de exteriorizar, ¿cierto? Nosotros vemos de que tengo voz más grave, hablo más fuerte, soy más alto, tengo más fuerza, tengo más capacidad física, tengo más resistencia, etcétera, etcétera. Entonces también veo y me empiezo a sentir superior a la mujer. Es que yo soy el que va a trabajar, yo soy el que consigo trabajo, yo soy el que hago esto, porque yo tengo más capacidad. Anda a levantar tú un saco de cemento, anda a hacer tú, enfréntate tú con el mundo, porque tú no podrías. Y claro, probablemente no podría. Pero ¿cuál es el problema? El sentimiento de superioridad, y eso destruye, tanto en el hombre como en la mujer. Destruye. Amén. Entonces, de esas cosas nos tenemos que sanar, amados y amadas. Déjenme ver la hora. Ya, vamos a seguir unos minutitos más. Porque el próximo viernes vamos a ver el concepto de cabeza, que está en 1 Corintios 11, del 1 al 3. Entonces, quiero que entiendan de que en Efesios 5 nos habla de que el marido debe ser como Cristo con la iglesia y la mujer debe ser como la iglesia con Cristo. Pero para eso, para que funcione, los dos deben ser discípulos y mantenerse como discípulos. Y miren, amados y amadas, voy a tocar un tema que lo vamos a ver más profundamente, ¿cierto?, a lo largo de, ¿cierto?, se llama estudio, que tiene que ver con el tema de la sexualidad en el matrimonio. Sabiendo nosotros de que el matrimonio es determinado, o sea, de que el sexo es algo que Dios creó. Dios nos creó con hormonas sexuales, con la necesidad de reproducirnos, ¿cierto?, y con órganos, ¿cierto?, y genitales sexuales que están hechos para poder tener relaciones sexuales.
entre un hombre y una mujer. Entonces, la sexualidad es un vínculo sumamente importante en el matrimonio. ¿Por qué? Porque es lo único que me diferencia de las otras relaciones. No es solamente el convivir juntos, sino que el acto sexual es lo que me diferencia. ¿Cuál es el problema? Que viene tan dañado el concepto de la sexualidad, porque socialmente la mujer ha sido usada principalmente como un objeto sexual, como un bulto, ¿cierto?, donde el hombre se sacia. Vemos la pornografía y toda ¿cómo se llama? La moda, etcétera, etcétera, que plantean a la mujer o que el hombre ve a la mujer como un objeto sexual y la mujer se ha visto transgredida que es un objeto sexual. Por lo tanto, obviamente no quiere ser un objeto sexual. Y es obvio. Nadie quiere ser cierto un objeto y, ¿cómo se llama? Sentirse como simplemente que me gustan para una conveniencia, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cómo se llama? Y yo, ¿qué es lo que gano? Entonces, ¿qué pasa? La esposa, incluso cristiana, cuando llega al matrimonio, viene con esa estructura en su mente, viene con esa concepción. Entonces, el sexo, el acto sexual, ya viene con una preconcepción que voy a ser un objeto y que no me tengo que dejar ser un objeto. Y el hombre, a su vez, por el tema de la pornografía, ¿cierto? Y por el tema de lo que le ha inculcado el papá, la mamá, de que, ¿cierto? El hombre es, ¿cierto? El que tiene más sexo, ¿cierto? Y bueno, van, ¿cómo se llama? A perdonar que use, ¿cómo se llama? Estos términos, pero este estudio es para ¿cómo se llama? Gente grande, ¿cierto? De que, ¿cierto? El hombre viene tan inculcado, ¿cierto? De que el macho alfa es el que tiene más sexo, el que tiene ¿cómo se llama? El pene más grande, el que la hace gritar, ¿cierto? El que la pone así, la pone así, ¿cierto? Entonces, viene tan contaminado el acto sexual que el hombre ya viene preconcebido, incluso en el cristianismo, viene con expectativas sexuales muchas veces trastornadas. Y la mujer también viene con expectativas sexuales envasada de una herida personal, quizás de un abuso personal que vivió, de relaciones que tuvo atrás, de lo que vio con sus padres, o quizás la herida social que tiene la sexualidad, la hipersexualización de la sociedad. Por eso vemos de que las mujeres, ¿cierto? Vemos de que ahora, ¿cómo se llama? Socialmente están renegando de su rol femenino. Y cada vez vemos de que las mujeres se quieren parecer más a los hombres en cómo vestirse, en cómo hablar, en cómo ser. Es que yo puedo ser como el hombre, es que puedo hacer todo lo que puede hacer el hombre. Y hermanas, ustedes pueden hacer mucho más de lo que puede hacer el hombre. Pero hay cosas que el hombre fue hecho fisiológica y anatómicamente para ciertas cosas que le son más fáciles, incluso desde el punto de vista estructuralmente mental. Entonces está tan afanada la sociedad en que las mujeres quieren, no, es que no necesitamos a los hombres porque nosotros somos como los hombres, en vez de enfocarse en las cosas que ellas tienen que los hombres no tienen. Y así también los hombres, por años, por siglos, por milenios, ¿cierto? Enfocados, ¿cierto?, en las cosas que no tiene la mujer para denigrarla, causando una herida que viene de siglos, ¿cierto?, y ¿cómo se llama? Milenios. Entonces, viene tan trastornado que muchas veces en el matrimonio venimos con expectativas sexuales diferentes. Entonces tenemos que entender de que sexualmente en el matrimonio funcionamos diferente. Entonces, hermanos, amados, nosotros tenemos que saber qué es la sexualidad desde el punto de vista para mi mujer. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la percibe? Y amadas, ustedes tienen que ver cómo su esposo percibe la sexualidad, que no es como ustedes. Porque hay hormonas físicas que ustedes no tienen, que el hombre sí. Y hermanos, hay hormonas físicas que actúan en los pensamientos y en los sentimientos que las mujeres tienen que nosotros no tenemos. Ya desde el hecho de que el órgano reproductor sea diferente, ya nos muestra de que hay algo totalmente distinto.
Entonces, tenemos que ver que las expectativas sexuales son diferentes. Ahora, quiero que entiendan algo y espero que me puedan escuchar esto con cuidado. Que yo entienda la sexualidad de mi esposa no significa que tengo que entender las heridas, en el sentido de que tengo que vivir mi sexualidad eternamente con sus heridas. Ejemplo, muchas veces en el matrimonio se puede dar de que la mujer fue víctima de abusos sexuales, quizás por otras parejas que tuvo antes, quizás por su papá, por un tío, por un abuelo, y ojo que un abuso sexual muchas veces se da con la mirada. Hay casos donde los padrastros, ¿cierto?, han mirado con lujuria a sus hijas de 12, 13, 14, 15 años, desnudas, o más chiquititas, con 11, 12 años, cuando las han secado, ¿cierto? Entre que las secan, ¿cierto? Que les han tocado sus pechos, ¿cierto? O con lujuria, con perversión. Y eso es un abuso sexual que marca y daña la sexualidad. Necesita la sexualidad ser restaurada. Entonces, cuando esa mujer llega al matrimonio convertida a Cristo, etcétera, etcétera, y no ha resuelto eso de raíz, y ojo, que la única manera que quizás lo va a poder terminar de resolver es en la sexualidad en el matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Llega con esa herida y yo como varón, aparte que mi responsabilidad, ¿cierto? Si yo me doy cuenta, tengo que saber de que viene con una herida, por lo tanto, tengo que actuar, ponerme en el lugar de mi prójimo y saber que mi esposa viene con una herida, por lo tanto no le va a ser fácil entregarse. No va a ser fácil puede incluso hasta que no sienta placer sexual en el coito, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que ser un ayudador, un contribuidor a sanar su sexualidad en la sexualidad, en la paciencia que vea que tengo, en el cariño, en la ternura, ¿cierto? Donde yo voy borrando con mis caricias, ¿cierto? Con mi amor, con mi ternura, con mi pasión, con mi deseo sano y no perverso, voy borrando las huellas que dejó un degenerado. Y eso conlleva amor, porque yo como varón me tengo que negar. Pero ojo, hermana, de que eso no es excusa para decir, ah, es que yo vengo con una herida, por lo tanto me tienes que entender. Me tienes que entender que no quiero. Porque ahí tú estás faltando tu responsabilidad, porque te estás conformando a la herida, porque te es cómodo. Y eso pasa mucho en las mujeres en el área sexual, que exigen comprensión, sabiendo que tienen un problema psicológico, almático, etcétera, etcétera, y exigen comprensión. Es que tú me tienes que comprender, es que me tienes que... Pero tampoco hago nada por solucionar mi problema. Entonces, como mujer, también yo me tengo que preguntar, ¿por qué no siento deseo? ¿Por qué no puedo disfrutar el acto sexual? Si mi órgano reproductor está hecho, tiene sensores neurológicos para sentir placer. Y mis hormonas, mi, todo mi ser está hecho para poder sentirme atraída por el cuerpo de un hombre, por la forma de ser de un hombre. ¿Por qué no siento eso por mi marido? Bueno, quizás porque está guatón, pesa 120 kilos, no tengo idea. Pero, ¿cierto? El, el punto de vista que enciende esa sexualidad muchas veces no es quizás tanto el aspecto físico del hombre, sino el hecho de ser varón, de ser hombre, más que el aspecto físico solamente, sino el hecho de comportarse como un varón, como un hombre. Eso quizás enciende, ¿cierto? O inicia algún proceso de pasión. Entonces, como mujer, hermanas, ustedes tienen que ver, ¿por qué? Si estoy hecha para eso. Entonces, no es que, no, es que tú me tienes que comprender que no siento ganas, y no siento ganas nomás. Ahora, obviamente, las ganas que tiene el esposo son diferentes a las ganas que tiene la esposa en el área sexual. Como esposo, yo no puedo pedirle, ¿cierto?, a mi esposa que tenga ganas siempre, porque tengo que entender como esposo de que ella no funciona como yo, pero ya voy para allá. Pero al punto que voy yo, que no nos conformemos, porque muchas veces los problemas en el área sexual matrimoniales, no todos, estoy solamente generalizando, lo que es general, obviamente hay otros temas, ¿cierto? Hay otros temas,
Pero generalmente la mujer tiene un problema, ¿cierto? Y puede cometer dos errores. Es que me tienes que entender, exige que la entiendan y que no, que no, que no, y no, ¿cierto?, hace nada por su problema, o simplemente se entrega porque tengo que cumplir. Y eso también es un error. Que también no me estoy preocupando del problema. Porque si usted se va a estar entregando y no está sintiendo placer y no está sintiendo nada, tiene que ver qué está pasando. ¿Será un trauma? ¿Hay algo no resuelto? ¿Hay algo sentimental hacia mi esposo, algún rencor escondido que no me deja sentirme conectada con él para poder sentir placer? Porque si no resuelve eso, o usted va a caer en adulterio o su esposo. Y no es una justificación para que el esposo busque otro, no, sino que hablo de que de repente el enemigo le va a presentar un hombre, ¿cierto?, que la va a entender en esa área que usted no se siente comprendida con su esposo, que quizás sí la tiene con su esposo, pero quizás tiene una herida, un resentimiento, algo adentro, y usted va a adulterar. Quizás no por, miren, no por cierto el deseo sexual, que vio cierto, ¿cómo se llama? Un hombre pasar y dijo, uy, que tiene buen cuerpo, quiero tener sexo con él, ven, tengamos sexo, sino quizás las infidelidades en las mujeres son porque se sienten solas, abandonadas, eh, se sienten traicionadas, más que porque vieron un hombre que era muy guapo y que era muy alto, ¿cierto? Y que musculoso y que, ¡ay! Aunque hay casos y casos. ¿Ya? Y en el caso del hombre, amados hermanos, nosotros, ¿cierto? Somos diferentes y venimos muchas veces con estructuras sexuales tergiversadas. Comentarios que no han hecho nuestros padres, nuestros amigos, si no hemos tenido un padre, ¿cierto? En la vida inconscientemente hemos puesto a alguien como figura paterna. No es que yo conscientemente diga, este va a ser mi papá, sino que siempre tenemos a alguien a quien nos proyectamos, de quien aprender, de quien imitar, un abuelo, un tío, un compañero, un amigo, un profesor, alguien que admiro. Y muchas veces esas figuras paternas, entre comillas, han dañado nuestra sexualidad. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Mi padre, ¿cierto? Un día, bueno, cuando él ¿cómo se llama? Mundano, un día con, ¿cierto? Un compañero de él, ¿cierto? Y yo ahí dijo, no, sí, él ya es todo un hombre porque ya está, y dijo, ¿cierto? Una palabra, ¿cómo se llama? Muy fea que no la voy, ¿cómo se llama? A decir, pero él ya es todo un hombre porque ya está. Entonces, dañó mi sexualidad porque con esas cosas estaba interiorizando de que el ser un hombre aceptado por mi padre, que es mi figura paterna de aceptación, era que yo tenía que estar teniendo sexo. Y yo no estaba teniendo sexo todavía. Entonces, por dentro me sentí y dije, chuta, si se llega a enterar que todavía no tengo intimidad sexual, ¿pensará que soy gay? Entonces, entonces esas cosas dañan. Comentarios de nuestra madre, de nuestro padre, ¿cierto? Que aquí, que allá, que yo tengo 3 veces al día, que tengo sexo, no, que tengo sexo 4 veces por semana, no, que tengo sexo 1 vez al día, 2 veces al día, y que aquí, que allá, que tuve sexo aquí, que tuve sexo allá, que tuve sexo en el auto, que tuve sexo en el patio, un montón de cosas, sumado a las perversiones sexuales de la pornografía, que creo que son muy pocos los hombres que no han visto alguna vez en su vida pornografía, ya sea por audio, por revistas, por videos, o que no se han encontrado con una situación donde han visto un acto sexual, quizás hasta por accidente. Entonces viene tergiversado, viene dañado. Entonces cuando yo llego al matrimonio como hombre, quiero vivir eso, exigir eso. Y cuando no lo tengo, me siento que no estoy siendo respetado, que no estoy siendo hombre, que algo dentro de mí no está funcionando, que no está cuadrando y necesito, ¿cierto? Y ahí nacen las perversiones y empiezo a someter a mi mujer o a cierto, intentar hacerlo. O a justificar perversiones sexuales por falta de que mi esposa no me da lo que yo creo que necesito como varón. ¿Cuántos hombres dicen, es que es una necesidad, me lo tienes que dar? ¿Y cuántos esposos de repente dicen, es que si no me lo das tú, entonces me lo va a dar otra? No es una justificación. Entonces, el varón viene con una percepción donde la mujer es un objeto donde yo descargo mi necesidad.
Y nosotros nos encontramos en la Biblia de que la Biblia dice, que creo que les compartí este video, ¿no es cierto? Donde dice de que esposas, cumplid el deber conyugal con vuestros esposos y saber que vuestros cuerpos no son de ustedes, sino de su esposo. Y así también con el esposo. Cumplid el deber conyugal y saber que vuestros cuerpos esposos no es de ustedes, sino es de su mujer. Y eso no quiere decir de que yo, como esposo, le tengo que decir a mi esposa, tu cuerpo no es tuyo, es mío, me pertenece. Sino que la esposa la que tiene que saber de que su cuerpo no es de ella, sino es para su esposo. No es el énfasis de que el esposo se tome de eso para exigir placer sexual. Es que la esposa tiene que entender que desde ese punto de vista, ella tiene que entender de que tiene que trabajar por llevar una sexualidad sana. Y así el hombre. La Biblia dice, el cuerpo no es tuyo, esposo, sino de la mujer. Entonces uno dice, ay, no, yo estoy, pero esposa, mi cuerpo es tuyo, haz lo que quieras, ¿cierto? Amárrame, pégame, haz lo que quieras, ¿cierto? No, ¿cómo se llama? No es eso, sino que cuando el hombre dice que el cuerpo que tienes no es tuyo, es decir, que el sexo no es para satisfacerte a ti mismo, aunque sí me satisface. Pero el objetivo no es satisfacerse a ti mismo, sino que el acto sexual es para satisfacer a la mujer. Y aquí entra un tema importante, que entran otra vez las diferencias, porque viene dañado el tema. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que concibe el hombre generalmente que es satisfacer sexualmente a su mujer? Si yo hablo de que el hombre tiene que satisfacer sexualmente, ¿cierto?, a su mujer, saltan todos los hombres y dicen, ¡amén! Porque creen que satisfacer sexualmente a su mujer es el coito, desde el momento que empieza el coito a que termina el coito, y si logro como hombre que tenga un orgasmo, dos o tres o cuatro o cinco, no sé, perdón que hable así, ¿no?, entonces estoy satisfaciendo a mi esposa sexualmente. Pero ese es un daño de la sexualidad, porque a eso no se refiere la Biblia. Obviamente que el coito va a traer una satisfacción sexual, tanto en el hombre como en la mujer, ¿cierto? Porque los genitales fueron hechos con receptores para sentir placer cuando son estimulados. Pero no es eso, porque mire, estamos hablando entre cierto, ¿cómo se llama? Gente grande, ¿cierto? Una mujer se puede estimular sola y puede tener quizás más orgasmos que en el coito sexual con un hombre. Un hombre se puede estimular solo y también puede llegar al orgasmo. Entonces, ¿estará hablando de eso? Entonces, el hombre cree que cuando dice de que el cuerpo no es tuyo, sino que es de la mujer, por lo tanto, cumple tu deber conyugal, dice, ¿qué me dijeron a mí? Ya, amor, voy a cumplir mi deber conyugal, ven para acá. Entonces, ¿será eso? Entonces, como viene corrompido, entonces el hombre tiene esa tendencia y necesitamos sanarlo. Entonces, satisfacer a mi mujer sexualmente no es simplemente tener el coito en sí, no es la penetración. Si es que es rápida, si es que es lenta, si es que es fuerte, si es que es lento, si es que es aquí, allá, en esta posición, en la posición de acá, sino que está hablando, ¿cierto?, de una satisfacción integral. Y para eso tengo que entender cómo funciona la sexualidad de mi mujer. Mira, hermano, el hombre, un hombre se puede, ¿cierto?, excitar de un segundo a otro, con un pensamiento, con algo que vio, ¿cierto? ¿Cierto? Y de un segundo a otro puede tener mucho deseo sexual. Y hace 2 segundos no tenía nada. Pero nosotros pensamos que la mujer funciona igual. Ya, amor, tengo ganas, ¿cierto? Y toco por aquí, toco por allá, ya, listo. Entonces, la satisfacción sexual tiene que ver con la unidad, con la conexión. No solamente que se produce en el sexo, sino que hay en la relación. Y el sexo en el matrimonio es para conectarnos. Por eso que muchas veces se hace monótono, se hace aburrido, se hace tedioso, aunque sienta el placer físico sexual del coito. Aunque yo diga, fue placentero, fue rico, pero siento que, aunque tuve cierto un orgasmo o dos, no sé, pero siento que no me llenó, que no me siento pleno o pleno. Porque el acto sexual, ¿cierto?, es para el deleite en el matrimonio, es para disfrutarlo, pero no disfrutarlo perversamente, sino que es para que me llene, para que nutra la unión. Entonces, satisfacer a mi esposa
Muchas veces es quizás hacerle un masaje primero, hablar con ella primero, preparar el ambiente durante todo el día y no que la toco cada rato, ¿cierto? No, sino con un ambiente de amor, de ternura. Entonces, eso quizás la va a llevar a una satisfacción plena, que no significa que no voy a sentir pasión, deseo, ganas, que no voy a sentir cierto, que, que no puedo sentir el placer sexual de ver su cuerpo, de ver su figura, de sentir la, ¿cómo se llama?, excitación por ella, ¿cierto? Que la toco y todo lo demás. Eso se tiene que dar en el matrimonio, pero tiene que estar la base de que la satisfacción no es simplemente eso. Y hermanas, ustedes tienen que saber de que el hombre no funciona como ustedes, hormonalmente, fisiológicamente, anatómicamente no funciona como ustedes. Entonces ahí entra la negación, porque muchas veces las hermanas dicen, pero ¿cómo este hombre puede estar pensando en sexo todo el día? ¿O cómo solamente me quiere para sexo? Y muchas veces no es que el hombre te quiera solo para sexo, es que somos diferentes. Entonces, bueno, hay casos que sí, el hombre sí quiere solo para sexo, ¿cierto? Pero hablo, ¿cierto?, de un matrimonio sano. Entonces, la mujer también tiene que entender de que la sexualidad del hombre o el punto de vista de sexualidad, así como el hombre se tiene que negar y hacer un lado su pasión, su necesidad, que es válida, que es fisiológica, ¿cierto? Y la tiene que negar en cierta manera, no que no pueda sentir el placer, sino negarla para poder llegar a cumplir, ¿cierto? Una, ¿cómo podríamos decirlo? Una conexión plena. Así también la esposa tiene que saber de que la sexualidad de su esposo es diferente. Entonces, ejemplo, tiene que entender de que la sexualidad del hombre entra por la vista, por ejemplo, por el tacto. Tocó y se excitó, vio y se excitó. Entonces, el hombre generalmente va a querer tocar el cuerpo de la mujer, ver el cuerpo de la mujer, eh, generalmente. En cambio, la mujer quizás va a querer más que ver, sentir. Entonces, la mujer también tiene que entender de que el hombre no funciona como ella. El hombre necesita ver, necesita tocar. Entonces, en esa negación, tanto del hombre como de la mujer, se llega a la plenitud, porque ahí se tiene que manifestar el amor, la negación. Yo entiendo la sexualidad de mi esposo y mi esposo entiende la sexualidad de mi mujer. Por eso que yo les hablaba de que muchas veces pasa el conformismo. Es que tú me tienes que entender que yo no tengo deseo sexual, pero no hago nada por querer tener deseo sexual. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con un matrimonio donde el hombre quiere tener sexo todos los días y la esposa se conforma con tener sexo 2 veces al mes, porque para ella eso es más que suficiente. Pero no entiende de que el hombre, ¿cierto? Pasan 3, 4, 5 días y ya está como perro, ¿cierto? Pero ella no, pues, entonces como ella no siente lo mismo, dice, pero ¿cómo es tan exagerado? ¿Cómo pensando tanto en sexo? Entonces, muchas veces no es que sea tan exagerado, sino que los dos se tienen que entender. Por ejemplo, si un hombre quiere tener sexo todos los días, no es que la mujer le tiene que dar sexo todos los días, sino que tiene que haber un complemento de entendimiento mutuo, donde yo digo, pues, yo quisiera tener 4 veces por semana, todos los días, pero tengo que entender de que mi mujer no funciona como yo, que no todo es sexo, que la relación es primero y el sexo es un, un pilar de la relación, pero no es la relación en sí. Y la esposa tiene que saber de que ya, yo no puedo conformarme con tener actividad sexual 1 vez al mes, o 2 veces al mes, o quizás 1 vez cada 2 meses, porque no es natural, no es sano. Quizás para ella yo vivo bien con esto, pero tengo que entender la necesidad del otro. Y el hombre tiene que entender la necesidad de la otra, de trabajar en la relación, de que no todo es el coito, pero tenemos que llegar a la intimidad sexual sana. Y eso se lleva a un complemento. No hay una fórmula que yo le pueda decir. Depende del matrimonio, depende de la edad, depende de muchas cosas.
pero muchas veces se llega a un complemento de que, no sé, un ritmo sexual que lo lleva cada pareja, pero tener actividad sexual 2 veces al mes no es normal en un matrimonio. Por lo menos en un matrimonio joven, y cuando hablo de joven, hablo de 20 a 50, 50 y tantos años. No es normal que se distancien tanto las cosas, aunque hay parejas que funcionan como funcionan. Por eso, estoy tratando de generalizar. Pero el tema está que no se conforma. Ni el hombre ni la mujer. Si el hombre no se siente saciado, ¿ya?, con la ¿cómo se llama?, actividad sexual, etcétera, etcétera, pese a que su esposa se entrega, etcétera, etcétera, tiene que ver por qué. Porque si no voy a querer pedirle y terminar pidiéndole perversiones sexuales. Entonces, el hombre también se tiene que sanar, tiene que arrepentirse, etcétera, etcétera. Entonces, amados y amadas, hermanas, la sexualidad es sumamente importante en el matrimonio y sumamente importante que se sane. Y para eso tiene que haber negación. Y para eso tiene que funcionar la unidad matrimonial. Perdonen que me haya excedido tanto con este tema, pero creo que este tema es sumamente importante, el de la sexualidad, que se tiene que dar en el trabajo de la relación de negación, de amor. Justamente lo que veíamos en esto de la sujeción y el respeto y del amor sacrificial de Cristo. Y ojo, les vuelvo a repetir antes de terminar. Las mujeres son llamadas por Dios a amar a sus esposos, como Cristo las amó. Así como los esposos son llamados a amar a las esposas como Cristo los amó. La Biblia hace énfasis en que los esposos amen a las esposas porque su debilidad y en lo que se tienen que enfocar es no simplemente amarlas como Cristo los amó, sino también preocuparse del amor que necesitan ellas como mujeres diferentes a él como varón. Y así también las mujeres con los hombres. Los hombres son llamados a respetar a sus mujeres, claro que sí, a respetarlas, a honrarlas, así como las mujeres son llamadas a respetar a sus maridos, ¿cierto? Y a honrarlos. Pero la Biblia hace énfasis en el matrimonio en que la mujer respete y reverencia a su marido, como el hombre necesita ser referenciado en su diferencia entre hombre y mujer, en el matrimonio. Amén. Este es un tema, es un tema complejo y es un tema largo. Yo creo que hablar de la sexualidad en el matrimonio, que yo no me siento capacitado para eso, en el sentido de hacer un estudio profundo de eso, ¿cierto? Creo que por falta de experiencia, ¿cierto? Porque recién tengo 8 años de casado con, ¿cómo se llama?, mi esposa, y ¿cómo se llama? Obviamente la sexualidad en un matrimonio va madurando, ¿cierto? Pero creo que sí la Biblia es clara en muchas cosas y que tenemos que aplicar y nos tenemos que sanar. Así que yo les voy a encargar, amados y amadas, que todas las heridas sexuales que tengan esta semana empiecen a orar, empiecen a perdonar a agresores sexuales o agresoras sexuales o el mal ejemplo sexual que vieron de sus padres o de sus madres. Quizás no vieron nunca, ¿cierto?, a sus madres, ¿cierto?, en el acto sexual, pero sí sabían que su madre era no, promiscua, por ejemplo, no sé, o que su padre era un, ¿cómo se llama?, mujeriego, por ejemplo. Aunque quizás nunca lo vieron, ¿cierto?, en el acto sexual, etcétera, etcétera, pero sí sabían, obviamente, que tenía amantes y etcétera, etcétera. Empieza a perdonar todo eso porque todo eso daña la sexualidad. Así que esta semana empieza a recordar, a pedir perdón si usted vio pornografía, si usted alguna vez se masturbó, si usted ha fornicado, ha tenido relaciones sexuales extramaritales, vuelva a pedir perdón y empiece a orar para que esa área en su sexualidad, sus estructuras mentales que fue dañada, Dios la empiece a regenerar. Investigue la Biblia sobre la sexualidad. No lo vea como un tema tabú. Si hay un tema que lee en la Biblia que habla de sexo, pregunte. Si no sabe o no lo entiende, pregunte sobre la sexualidad. Hay mucha ignorancia en el pueblo cristiano sobre la sexualidad. Amén. Entonces, necesitamos entender qué está permitido en la relación sexual. Ejemplo, el sexo
¿cómo se llama? Anal, el sexo oral, ¿está permitido? Usar, ¿cómo se llama? Juguetes sexuales, ver pornografía, aunque sea con mi cónyuge, ¿está permitido? No, no está permitido, porque va a permitir el matrimonio. Ahora, ¿es pecado tener, bueno, estamos hablando con gente grande, hermano? ¿Está permitido el acto sexual en el matrimonio en diferentes, ¿cómo se llama? Posiciones? ¿Es pecaminoso? En sí mismo no, en sí mismo no. Pero se puede transformar en una perversión, claro que sí, pero en sí mismo no. Está mal bailarle a mi ¿cómo se llama? Esposo, ¿cierto? Con un escote, con algo para incentivarlo. No, no es pecado. Al contrario, disfrute el matrimonio, disfrute la sexualidad. Entonces, todas esas cosas son cosas que muchas veces se desconocen, se ignoran y muchas veces no se preguntan. Y no sabemos. Entonces, cuando lea la Biblia también abra su espectro a que hay muchos pasajes que quizás van a estar hablando de la sexualidad y véalo como algo natural. Así que esta semana, le vuelvo a reiterar, empiece a orar, a recordar todos los daños sexuales que ha tenido, que usted mismo se ha infringido o que le han infringido, empiece a perdonar, a pedir perdón y a orarle a Dios para que los restaure. La próxima semana vamos a hablar un poco más de este tema, aunque vamos a seguir hablando del concepto de qué es cabeza, pero vamos a hablar un poco más de este tema y quizás al terminar el próximo viernes el estudio vamos a ministrar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llama? Obviamente no vamos a poder hacer una administración de la sexualidad en sí, ¿cierto? Pero vamos a orar, ¿cierto? Para que Dios pueda romper ciertas maldiciones, ¿cierto? Y ciertos tabús. Pero la mayor manera que usted va a ser libre es en el proceso de su propia conversión. Por eso, ore, descubra todos los tabús sexuales que hemos tenido, todas las heridas sexuales que nos hemos infligido o que nos han infligido. Amén. ¿Tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacer antes de orar? ¿Algún alcance, algún comentario que quieran hacer del estudio de hoy o alguna pregunta? No, hermano. Ya. Eh, no, hijo, o sea, yo le doy la gracia al Señor porque tal como tú estás hablando, este es un tema que no se da incluso en el cristianismo mucho, con una libertad y tal como en la exposición de la palabra, se hace como muy por encima, pero por lo menos dentro de mi propia experiencia, sin Cristo y con Cristo, una de las cosas que dañan, que hemos sido dañadas tanto el hombre como la mujer y por ende los hijos, es el poco entendimiento de la sexualidad en el matrimonio. Y cómo también hay heridas que no teníamos conciencia que venían también de la familia y consecuencias que el mismo mundo, la cultura del mundo, lo digo yo personalmente, o sea, las cosas que te dice el mundo, los consejos del mundo, cómo pervierten y justamente como tú lo llevabas, o sea, hay una predisposición, un prejuicio y un cambio estructural mental, entonces uno va predispuesta de muchas cosas en el matrimonio, sobre todo cuando uno no tiene a Cristo, porque eso es lo que yo viví. Entonces, el hecho de poder entender la bendición, o sea, lo que el Señor realmente nos ha dado, el deleite, pero con esa percepción es un cambio tremendo y es la manera que también la iglesia puede interiorizarse para sanarse, tanto mujeres como hombres, y para poder llevar ese entendimiento también hacia los demás, hacia los jóvenes, hacia los matrimonios de cualquier edad. Y es una manera para mí de contrarrestar la posición del mundo sobre el sexo, sobre todo en el ámbito del matrimonio, de la familia, de lo hermoso que es. Así que de eso yo le doy las gracias al Señor y incluso a mí con la edad que ya tengo, con mi experiencia, para mí yo le vuelvo a dar las gracias al Señor porque es una manera
de enseñarme, de edificarme, para justamente, como tú dices, ir limpiando mi vida y por ende al limpiar mi vida también limpiar mi descendencia. Amén. Entonces es un tema muy profundo, Eduardo, y es un tema muy necesario también, te lo digo porque hay un tabú y a uno le cuesta mucho porque la iglesia no ha dado pie, por lo menos lo que yo tengo de experiencia en otras iglesias, no hay como lo que yo tengo de experiencia, porque puede que la haya, estoy hablando de mi experiencia, de, de esa, de esa recepción para este tema, justamente por la vergüenza, por muchas cosas que uno trae, el pudor, la vergüenza y un montón de cosas. Entonces el hecho de que haya una puerta abierta para esta área es de mucha ayuda, de verdad. Amén. Amén, mamita. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera comentar? Hay un tema que yo quería terminar que, bueno, que quizás te lo vamos a hablar bien el próximo viernes, pero que para el hombre, amadas, si bien para las esposas está más entendido, más asimilado de que el acto sexual no solamente es el coito, aunque eso no quiere decir de que no van a haber veces de que una mujer siente placer sexual y quiere tener placer sexual, porque eso es normal, es parte hormonal, ¿cierto? Y que simplemente quiere, que no está, ¿cómo se llama? No está ni ahí con la conexión ni con nada, sino que quiere tener, ¿cierto? Intimidad sexual. Que eso es, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Normal también. Pero aunque está ciertamente asimilado de que la mujer es más allá que el acto en sí, ¿cierto? También el hombre necesita, aunque muchas veces la mayoría de los hombres no lo entiende, por este daño que viene de la estructura sexual, pero el hombre también necesita conectarse con su mujer en el área sexual y muchas veces ver un rechazo, ¿cierto? Constante, no de un par de veces o porque hay algo que es obvio que no se puede tener intimidad sexual, ¿cierto? Sino que cuando ve, ¿cierto? Un rechazo constante, quizás, ¿cierto? Injustificado, ¿cierto? Ahí entra el tema de que el hombre también, lo oremos, amados. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias, Señor, por tener la oportunidad de estar viendo este tema de la sanidad del alma, del matrimonio. Te pido que nos sanes, especialmente de los conceptos de sujeción de las esposas a los esposos, que sanes, Señor, en las hermanas. Sanes ese concepto de sujeción, de respeto, de reverencia. Que sanes ese concepto que muchas veces viene desde la herida, desde el resentimiento, desde el daño, desde el dolor. Que lo puedas sanar y que pueda estar sano ese concepto para que mis hermanas puedan llegar a una sujeción sana en Cristo Jesús, sin sentirse denigradas. Así también te pido, Señor, que sanes el concepto en nosotros como hombres, el concepto de ser cabeza, el concepto eh, el concepto de ser el que tiene el liderazgo en la familia o desde cierto punto de vista, Señor, desde el punto de vista de ser varón, Señor, que pueda sanar esos conceptos, Señor, que no estén arraigados en la herida, que no estén arraigados en el resentimiento en contra de la mujer, de querer hacer callar a la mujer, de querer pisotear a la mujer, de querer denigrarla, de querer mantenerla a raya, Señor, sino que pueda estar sano, que se pueda entender que el concepto de liderazgo es un concepto de influencia. Pon en nosotros sanidad para que la sumisión pueda fluir, Señor, para que podamos todo hacerlo en el matrimonio de edificación. Quita la queja, el resentimiento, el sentirnos superiores a los otros, tanto los hombres como las mujeres. El solamente ver los defectos y las debilidades y acentuar los defectos y las debilidades para poder sentirnos mejor con nosotros mismos. Nos arrepentimos de esos pensamientos pecaminosos y diabólicos en el nombre de Jesús y de esa forma de llevar la vida, de esa forma de calmar nuestras conciencias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que podamos fluir en el verdadero amor ágape,
que podamos ser sanos, Señor, sanas. Restaura matrimonios, restaura relaciones. También te pido por nuestra sexualidad, Señor, en el matrimonio. La que vivimos, la que estamos viviendo, la que viviremos. Rompe las estructuras mentales perversas, mundanas, que han traído la sexualidad por medio de heridas, de abusos, de lujuria, de perversión, Señor, en el nombre de Jesús. Obra para que nuestra sexualidad sea sana, para que el sexo del matrimonio lo podamos disfrutar, Señor, podamos hallar deleite y no solamente esperar que el otro nos dé deleite, sino nosotros, tanto hombres como mujeres, trabajar por nosotros, hallar deleite en nuestro cónyuge y deleitarnos, Señor. En el nombre de Jesús, obra, Señor, en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, obra, Señor, rompo esas estructuras sexuales. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo al espíritu de lujuria, de pornografía, de abuso, de perversión, de asco, de hastío, de apatía sexual. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo sus pensamientos de control o manipulación sexual. En el nombre de Jesús, que se rompan esos conceptos en el nombre de Jesús y huyan los espíritus de Asmodeo, los espíritus de lujuria, los espíritus que enfrían el deseo, que inhiben el deseo. En el nombre de Jesús, a través del odio, del resentimiento, de la herida, de la pena, la tristeza, la angustia, de los problemas, de los afanes. Reprendo todos los espíritus de lujuria, de perversión, que se mueven en perversiones, en lujurias, en aplicaciones indebidas del sexo, en el nombre de Jesús. Te ruego que restaures los matrimonios, Señor, el área sexual que es tan importante, que no la dejemos en segundo plano, Señor. Es importante, no como el hombre la concibe como importante, sino que es importante para ti, Señor, que tanto nosotros como hombres podamos darle la importancia al sexo que tú le das, y también las hermanas le puedan dar la importancia al sexo que tú le das, que no es algo secundario, sino que es algo de suma relevancia en la relación matrimonial. Pero desde tu punto de vista, en el nombre de Jesús, Señor, te bendigo y te doy la gracia, la gloria y la honra, Padre.